Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde aquí, desde Madrid, a la Iglesia Ciudad de Dios. Saludos al Pastor Marcel, a todos mis hermanos de la congregación de esta gran iglesia que el Señor ha levantado allí en esa localidad. Pues hoy me dispongo a llevarles la palabra, una pequeña palabra que Dios ha puesto en mi corazón y Marcel me ha pedido que por favor les envíe un mensaje. Y es que desde hace mucho tiempo hemos estado orando por la Iglesia Ciudad de Dios, hemos estado orando por Yaritagua. Conozco a vuestro pastor desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos. Sobre todo me ha ayudado un montón, me ha mentoreado, me ha aconsejado y pues una gran persona que el Señor está usando allá. Entonces Dios ha puesto en mi corazón esta palabra hoy para llevársela a ustedes. Y tiene que ver con la fe, tiene que ver con el movimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y en este momento vamos a estar hablando en el libro de Hechos, capítulo 3, del 1 al 10, concretamente. Pero antes de empezar y ahondar un poco en la palabra del Señor, quiero poner un poco en contexto de los personajes que son narrados y que son aquí protagonistas. Y estamos hablando aquí de Pedro y de Juan, del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Entonces vamos a ver quiénes eran un poco para poder entrar en contexto y entender un poco mejor la palabra del Señor. Y la evidencia bíblica nos indica muchas cosas sobre Pedro y sobre Juan. Y de Pedro nos dice que era un hombre realmente colérico, tenía un temperamento colérico. Básicamente pues lo vemos en su impetuosidad, en su forma de hablar, lo vemos también. Era un hombre que pensaba y hablaba, pero no ponía un filtro entre sus pensamientos y lo que decía. Aunque este hombre tenía una tendencia natural al liderazgo, Pedro era de las personas impetuosas que se imponían. Mira, al Señor Jesús le dijo antes de ir al huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz: si es necesario morir contigo, pues yo voy a morir contigo. Y no pasó mucho tiempo y lo negó 3 veces. Entonces vemos que no había un filtro entre sus pensamientos y lo que decía. No había consecuencia, no era consecuente, por decirlo de una mejor forma. Juan, el apóstol Juan, el amado, el que escribió el Evangelio, era un hombre intolerante. Y en ocasiones era un hombre que era déspota, denigraba a personas. Lo vemos en Lucas 9, 53, 54. No lo voy a leer, pero lo puede buscar. En el momento en que el Señor les envía a ministrar, a servir a la comunidad, se encuentra un hombre que está echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y eso lo narra Lucas 9, 49 también. Y le dice: apártate, deja de hacer eso que estás haciendo. Y le dice el Señor: mire, hemos apartado a uno que está echando fuera demonios en tu nombre. Y el Señor le dice, es como un poco sectario. O sea, es como solo ellos allí. Y le dice: hey, el que no es contra mí, es conmigo, le dice el Señor. O también lo vemos cuando el Señor se dirige a Jerusalén y pasa por Samaria. Y ve a los samaritanos, y los samaritanos rechazan a Jesús. Y Juan le dice: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego y los destruyamos a todos? Entonces, aquí en estas 2 perspectivas podemos ver a estos 2 hombres que son protagonistas en el capítulo que vamos a leer ahora, de cómo eran sus vidas. También el Señor le dice a estos discípulos: acompáñame, vamos a orar. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil, dice. Acompáñame a orar, le dice el Señor. ¡Wow! El mismo Señor Jesucristo te está diciendo: acompáñame a orar. Entonces, estas 2 personas, ¿qué pasa? Se quedan dormidas. No tenían una disciplina de oración. No entendían realmente la oración. El mismo Señor Jesús le está invitando a orar con él. Y solo se apartó un poco el Señor en su aflicción. Y estas personas se quedaron dormidas, no acompañaron al Señor en oración. Y luego de todas estas cosas y estos eventos en la vida de estas 2 personas, pues
el Señor Jesucristo es entregado, crucificado, pero resucitó al tercer día. Y después que resucitó, esto fue un evento en sus vidas, un clic que le hizo un antes y un después de Cristo. Como tú y como yo, tenemos un antes y un después en Cristo. El Señor, después de todo esto, empezó a caminar junto a ellos durante 40 días. Vivía con ellos, comía con ellos, y lo podemos ver en Hechos 1, 4, 5 y 8. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 y el 8. Y este sí, permítame leerle lo que dice. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, está hablando Cristo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, el cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, está diciendo el Señor Jesús, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos estaban encomendados a ser testigos y a levantar la iglesia del Señor. Pero como ellos fueron testigos, nosotros también somos llamados a ser testigos. Cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, cuando recibimos al Espíritu Santo, en ese momento somos salvos. Pero también entramos directamente a formar parte de la gran comisión, ser testigos y a levantar la iglesia del Señor hasta en los confines de la tierra, allí en Yaritagua también. Les había mandado el Señor a tener una fe activa. No salieran de Jerusalén y que también iban a recibir la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo, como tú y yo lo somos ya, que les daría el poder y que les serían testigos, como nos está mandando hoy a que tú y yo seamos testigos del Señor. Luego llegó el día de Pentecostés y allí empezó la iglesia, esa iglesia de la cual tú y yo somos parte. Pero esta iglesia empezó con una gran fe activa. Se va a notar en los discursos de la primera parte del libro de los Hechos que el propósito principal de los predicadores era llevar el mensaje del Evangelio. Y ese principal propósito no ha cambiado. No ha cambiado. Ese es el principal propósito que tú y yo tenemos como iglesia, en donde quiera que estemos, a los no convertidos. Vamos a leer ahora sí el capítulo, el libro que el Señor nos trae hoy. Y entonces vamos a leer Hechos 3, del 1 al 10. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándole fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó la mirada en ellos, esperando recibir algo. No tengo ni plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. ¡Wow! Entonces, aquí hay dos bloques. Vemos a Pedro y a Juan de una forma antes de la crucifixión y resurrección de Cristo, y vemos a Pedro y a Juan de una forma totalmente diferente cuando tienen el Espíritu Santo con ellos. Y en estos dos bloques vamos a sacar 3 puntos, y quisiera que prestara bastante atención y me siguiera, porque el Señor
da un mensaje muy poderoso para nosotros que queremos hacer iglesia, como ustedes allí en Yaritagua. Entonces, vamos a dividir el texto en 3 partes y esto nos va a dar 3 acciones a tener y a tener en cuenta en nuestra vida para tener una fe activa. La primera parte va a ser del versículo 1 y 2 y lo vuelvo a leer. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidieran limosna a los que entraban en el templo. Entonces, la primera acción que debemos desarrollar y que nos da el ejemplo la palabra de Dios es desarrollar una disciplina de oración. Vemos a Pedro y a Juan que el Señor les invita a orar y se quedan dormidos. Pero aquí, después que han recibido el Espíritu Santo, vemos que han desarrollado una disciplina de oración. Acudían al templo a la oración. Es otra historia. Cambió su vida. La resurrección de Cristo cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo que mora en nosotros cambia nuestras vidas y nos hace desarrollar una vida como el Señor manda en su palabra. Desarrollar esta destreza espiritual como disciplina nos hace ser dependientes de Dios. Cuando estamos cargados, cansados, fatigados, entonces necesitamos más oración, porque nos hace depender más de Dios. Y no solo nos hace depender más de Dios, también causa estos encuentros divinos, como el que tuvieron Pedro y Juan. Si Pedro y Juan no hubiesen desarrollado una disciplina de oración, no hubieran ido al templo a la hora de la oración y no se hubieran encontrado con este hombre lisiado de nacimiento. Circunstancias que el Señor permite porque está siendo obediente al desarrollar una disciplina de oración. Son sensibles a los demás. Hace tiempo, cuando viví en Venezuela, y lo he pasado aquí, y lo pasé allá, una situación muy difícil, económica, de comida, en casa, y en una reunión de oración, en comunidad, de iglesia, alguien escuchó mi petición de oración. Al día siguiente, 2 personas. Una de ellas llega a casa con una bolsa de comida. Y no solo me da una bolsa de comida, sino que me dice que tiene una empresa de cocina, yo sé cocinar, me da trabajo. Este es un hombre que tiene una disciplina de oración y está sensible a las necesidades de los que están alrededor. Al poco tiempo, a los pocos días, llega otro chico, me dice: Joan, he recibido este sobre sellado como ofrenda. Era una ofrenda que le habían dado a él. Pero me dice: en oración entendí que no era para mí, sino para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Este hombre es un hombre de oración. Y tenías sus oídos sensibles a las necesidades, a esos encuentros divinos que el Señor permite y quiere permitir en tu vida también. Porque Pedro y Juan no tenían dinero. No tenían dinero. No se trata de dinero. La fe no se trata de lo que tienes encima. Se trata de lo que tienes porque Dios te lo ha dado. Y ellos tenían el Espíritu Santo. Y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate. Es importante lo que el Señor nos está diciendo aquí. La oración privada y en comunidad es una acción entonces que abre nuestros oídos a los que están a nuestro alrededor. Y la pregunta que te hago hoy es: ¿conoces la necesidad de los que están a tu alrededor? De tus vecinos, de tus familiares, de tu comunidad, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. ¿Qué tan sensible eres a eso? Porque eso va a mostrar cómo está tu disciplina de oración. La segunda característica que vemos en el texto lo vamos a sacar del versículo 3 al 6. Y sigo leyendo la palabra del Señor. Dice: cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, les dijo: míranos. El hombre fijó la mirada esperando recibir
algo a cambio, dinero. No tengo ni oro ni plata, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí hay un segundo punto, y es que una fe activa usa lo que tiene para servir. Pedro y Juan le ministran a este hombre, le sirven a este hombre. Este hombre no va a ser un lisiado más nunca, no va a pedir limosna más nunca, no va a dar lástima más nunca. Este hombre ya podía trabajar. Pedro le dice, no tengo, económicamente estoy frito, pelado, no tengo cómo darte, pero ¿sabes qué tenían? Sus vidas estaban llenas del Espíritu Santo. Y accionaron con lo que tenían, con el Espíritu Santo. El Señor nos está direccionando aquí en este texto, con su palabra, a que debemos servir con nuestros dones. Mira, en el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos salvos, así. Pero en ese mismo instante de tu salvación, el Señor te regala a través de su Espíritu Santo unos dones que son para el servicio de Dios en su iglesia, para influir en la sociedad. Y en ese momento de tu salvación y que recibes dones, mira lo que conlleva la salvación. Eres y somos injertados, inamovibles, al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Entonces, eres salvo para servir al Señor dentro de su iglesia, para hacer impacto fuera de la sociedad. Entonces, ¿sabes cuál es tu don? Si lo sabes y lo estás usando, pues gloria al Señor, de verdad. Ahora, si lo sabes y no lo estás usando, te puedo exhortar a que lo desarrolles, a que lo uses. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Le está exhortando Pablo a Timoteo. Exhortar no es otra cosa que animar, que guiar, que direccionar. Y le comento, Marcel me ha exhortado, gloria a Dios, muchísimas veces. Y espero que lo sigas haciendo. Así que, si sabes cuál es tu don y no lo estás usando, avívalo. Porque el don, yo soy cocinero. Y como cocinero, mira, me encanta la chuleta. Me fascina. Pero la chuleta no me la como cruda. Porque me va a caer mal, me va a saber mal. Y no es como realmente debe comerse. El don es igual. El don es algo que viene crudo. Y hay que darle cocción. Hay que avivarlo, hay que cocinarlo, hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Aunque te equivoques, debes hacerlo. Quizás puedas decir, mira, no sé cuál es mi don. ¿Qué puedo hacer? El Señor nos dice qué podemos hacer aquí. Pedro y Juan oraron, desarrollaron una disciplina de oración. Busca tu lugar en la iglesia, busca tu lugar como hijo de Dios en la sociedad. Abre tus oídos a los que están alrededor. ¿Sabes de alguna necesidad de alguien a tu alrededor? Y no estás haciendo nada. A lo mejor tu don está allí. Algún vecino, algún compañero, tu hijo, tu esposa, tu esposo. Debemos servir no solo a los de adentro. Estamos llamados a servir a los de adentro. Pero también para influenciar a los de afuera. Influenciar e impactar en la sociedad. Es algo complicado, pero mira, como iglesias tenemos una gran responsabilidad social que en la gran mayoría, y yo sé que en Ciudad de Dios esto no es así, pero en la gran mayoría no hemos acudido a esa responsabilidad social, que es tener un impacto social. Esto es tener una fe activa. La iglesia necesita de tu servicio, seguro hay una necesidad allí donde estás, que tú puedes cubrir con el don que te ha regalado el Señor. Seguimos, entonces, una pregunta más, ¿se ha beneficiado a alguien de tu don? Un tercer punto, y con esto creo que voy cerrando, y perdona el tiempo, y es que una característica de una fe activa es, y vamos a leer el versículo 7 al 10, dice,
y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al mismo instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. El tercer punto es que una fe activa, escucha bien, le va a dar la gloria a Dios. Una fe activa le va a dar la gloria a Dios. Pero eso también va a levantar oposición. Tenemos un enemigo que se revuelca de rabia. Cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos una fe activa y acudimos al llamado que el Señor nos está haciendo. Cuando servimos, no lo hacemos para nosotros, sino para la gloria de Dios. Mira, es sorprendente lo que hace Pedro y Juan, lo que hace el Señor con Pedro y Juan, con este cojo de nacimiento. ¿Y qué es lo que hace? Le da continuidad al ministerio de Jesús. El Señor le quiere dar continuidad al ministerio, a su ministerio, a través de nosotros. Somos sus instrumentos. No lo entendemos por qué, pero Él lo ha decidido así. Somos sus instrumentos. Y el Señor da continuidad a su ministerio aquí. Y se acuerdan, la multitud que estaba allí, se acuerda cuando el Señor Jesús sanó al ciego de nacimiento. ¿Se acuerda? Cuando le preguntan los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que naciera así? ¿Por qué tu familia está así? ¿Por qué las familias de Venezuela están así? ¿Por qué la nación está así? Porque algunas iglesias están así. ¿Quién pecaron? ¿Esta generación o la pasada? Fíjate la respuesta que da el Señor Jesús a los discípulos. Ni este ni su padre pecaron. Ni tu generación, ni la generación pasada, su pecado les ha condenado para estar así. Pero esta situación sí la va a usar el Señor. Le dice, ni sus padres ni él ha pecado, sino que nació así para que el Señor se glorifique en él. Todo lo que está pasando en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu iglesia local, en Yaritagua, en Yaracuy, en Venezuela, en el mundo, todo es para la gloria de Dios. Porque Dios se va a glorificar. Y Dios nos quiere usar para su gloria. Entonces, ¿de qué manera nuestras vidas están glorificando a Dios como hijos nacidos de nuevo? Fíjate lo que va a pasar ahora y es impresionante y es algo que me llena de emoción y me llena de fuerza. Y lo que va a pasar ahora es que Pedro sigue en acción. Cuando sirves, entonces eres de influencia. Cuando sirves a la comunidad, eres de influencia. Cuando sirves en tu casa, eres de influencia. Cuando sirves en la iglesia, eres de influencia. ¿Y qué hace Pedro ahora? Comienza a predicar el evangelio. Escucha lo que dice el versículo 12 en adelante. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilatos. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Pedro sigue en acción. Esto le trajo oposición. Pedro sabía a quién le estaba predicando. Pedro, cuando abre su boca, sabía quiénes estaban allí. Ustedes lo han matado. Ustedes lo rechazaron ante Pilato, dice. Estaban los fariseos. Estaba el pueblo que había rechazado a Jesús. Estaban los fariseos, los del Sinedrín, que habían llevado ante Pilato y que habían instigado al pueblo a que mataran a Jesús. Ellos estaban allí.
Y Pedro en su mente sabía, si le hicieron esto a mi Señor, pues a mí también me lo van a hacer. Y lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 3, de hecho. Fueron presos, les aprendieron. Pedro sabía que iba a pasar. Pero sigue en acción Pedro. Y le trajo oposición porque le pusieron preso. Y ahora te digo, nuestra obediencia y la acción en fe va a complicar tu vida, va a complicar mi vida, nuestras vidas. De alguna manera, en nuestra acción y en nuestra obediencia, mira, va a haber bendición. Como dice, la gente se admiraba, se asombraba. Yo admiro a ustedes que están haciendo iglesia allí en Venezuela, porque están parados en la brecha. Admiro todo lo que Dios está haciendo con ustedes a través de la iglesia, lo admiro. Y hay que orar mucho por la radio, porque es un canal de influencia a la comunidad, a los que no conocen al Señor. Hay que orar mucho por esto. Pero a pesar de la admiración, del asombro de muchas personas, esto no nos va a garantizar una oposición. Tenemos un enemigo y va a levantar oposición. La pregunta que te hago hoy, ¿estás dispuesto a ponerte en acción con el conocimiento o sabiendo que esto va a traer oposición a tu vida? Pedro sabía a quién le estaba hablando y sabía lo que iba a pasar, pero no se quedó callado, porque seremos testigos del que vive y reina. ¿Sabes qué pasó después? Sí, lo metieron preso, pero Dios se llevó la gloria. Se convirtieron más de 5.000 personas. Y ese es el fin que nosotros tenemos que buscar. La gloria de Dios. Almas para Cristo. Busquemos a Dios en oración. Caminemos junto al Espíritu Santo. Caminemos junto a Él. Mira, cuando hay una oposición después de una acción de fe, es un indicador de que Dios se llevó la gloria y de que estamos haciendo bien. Una vez alguien me dijo que es imposible vivir una vida cristiana sin rendir por completo nuestras vidas al Espíritu Santo. Y vemos a Pedro y a Juan, personas ordinarias, del vulgo, como lo dice la palabra, como yo, como ustedes, como toda la iglesia. Vemos a estas dos personas ordinarias haciendo trabajos extraordinarios causados por el poder del Espíritu Santo. El Señor entonces nos está llamando hoy a desarrollar una disciplina de oración privada y como iglesia. El Señor dice, mi casa será llamada casa de oración. Entonces el Señor nos está llamando a desarrollar esta disciplina de oración. ¿Para qué? Primero, para depender de Él. Segundo, para estar listo en cualquier momento, en cualquier contexto donde estemos, para servir y dar de lo que tenemos, del Espíritu Santo, del mensaje de salvación. Porque cuando damos el mensaje, como este hombre cojo no iba a ser más lisiado y no iba a pedir más limosna, muchas personas van a tener la paz que no tienen, que solo da el Señor. Van a tener la certeza que tienen una vida eterna junto al Padre. Y van a saber que no son condenados, que no son dirigidos por el enemigo, sino que van a tener una fe activa como la que el Señor nos está mandando a tener. Y sus vidas van a tener propósito, y un propósito eterno. Y el tercer punto es que estas acciones van a dar la gloria a Dios. Pero entiende que se va a levantar oposición. ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos con este mensaje que el Señor nos da? ¿Nos vamos a desanimar o nos vamos a poner en acción? Y vamos a desarrollar nuestros dones. Vamos a tener una fe activa. Y hay un versículo que ha marcado mi vida desde que conocí al Señor y es una bandera que tenemos como familia. Y gracias a esa palabra que el Señor da, hemos podido caminar a lugares que no pensábamos, indiferentemente de las circunstancias que vivamos. Y es Josué 1:9, y seguro te lo sabes. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y vas a ir donde Él te envíe. Esto es así.
El Evangelio de Juan señala lo mucho que Juan conocía al Señor. Nos indica mucho lo que Juan conocía al Señor. Y aunque Juan pasó 3 años en un discipulado, cuerpo a cuerpo, cara a cara, con el Señor, él siguió desarrollando sus dones y siguió en un discipulado toda su vida. Como tú y yo debemos vivir en un constante discípulo. Somos seguidores de Cristo, cristianos. Significa seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. No dejemos de ser discípulos de Cristo. Entonces, miremos, Pedro y Juan, los mismos que se durmieron junto al Señor Jesús, cuando les invitó a orar, los vemos ahora diferentes. Desarrollaron, nos dan un ejemplo de cómo debe ser nuestras vidas. Esto demuestra que la iglesia, que somos tú y yo, como lo son ellos, es algo más que palabras. Es algo más que venir el domingo, escuchar el mensaje, aplicarlo quizás sí a nuestras vidas. Es más que eso. La iglesia y el mensaje del Evangelio son hechos que van a trascender en la eternidad. Y realmente estos hechos es lo que impacta y va a ser de impacto en la sociedad con un carácter eterno. Así que yo doy gracias a Dios por cada iglesia, en especial por lo que el Señor está haciendo allí en Yaritagua, en Ciudad de Dios. Y quiero orar y quiero seguir orando por ustedes y les animo que también oren por nosotros, porque jugamos en el mismo equipo y necesitamos tener la misma fe activa que cualquier persona para hacer iglesia y poder llevar el mensaje y hacer la voluntad del Padre, ¿no?, en esta tierra. Así que quiero orar por ustedes y despedirme, y para mí ha sido un gran placer poder llevar este mensaje de parte del Señor, y gracias a ustedes por permitirme estar allí de esta forma, y espero poder un día estar con ustedes allí y estar. Mi esposa es de San Felipe, yo soy de Barquisimeto, y Yaritagua es como mi casa también. Dios les bendiga mucho. Oramos y nos despedimos. Amado Dios, Señor, gracias porque eres un Dios bueno y de maravillas. Gracias porque has dejado tu palabra revelada para nuestras vidas. Cómo debemos vivir vidas de fe, cómo debemos acudir a tu llamado, Señor. Gracias porque nos incitas y nos animas a desarrollar vidas de oración, Señor, para que el Espíritu Santo obre con poder en nuestra vida a beneficio de los demás. Y así podemos cumplir con el propósito del llamado que tú has hecho con tus hijos y con tu iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas de forma sobrenatural la iglesia en Yaritagua, Ciudad de Dios. Bendigas lo que está haciendo, Señor. Dale sabiduría a cada uno de sus miembros, Señor. Llénale de tu Espíritu Santo en todo tiempo, Padre. Y que entiendan, Señor, que el que pelea la batalla eres tú. Que si no nos mojamos los pies en fe, entonces no vamos a ver nada. No seremos usados por ti, Padre. Porque lo que tú demandas de nosotros es una fe activa, Señor, en el que todo lo puede, en el que todo lo sustenta con sus manos, en el Creador del cielo y de la tierra, en el Todopoderoso. Padre, que las circunstancias, Señor, son solo circunstancias, que lo que nos espera es una vida eterna, Señor, y que esa es nuestra esperanza, una vida junto a ti, donde no habrá más rugir de dientes, ni lloro, ni llanto, ni sufrimiento, Señor, pero que tenemos que pasar por esta vida, Señor, agradándote y viviendo conforme tú nos mandas. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder llevar tu palabra aquí a estos hermanos, Señor, que les amo profundamente. Gracias, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga muchísimo.